Va. Mentira, silenciado. Silenciado. Ocho y media de la noche y yo les doy la bienvenida a todos desde la pantalla de Asturiano Futsal TV. Hoy vamos a estar una vez más relatando un partido por la fecha número 25, si no me equivoco. Es el encuentro entre Asturiano y Camioneros. Hoy otra vez de local. Ayer terminamos de vivir los últimos 5 minutos que habían quedado pendientes en el partido del Ferro. Ya se ha hecho el sorteo de capitanas. Vamos a cambiar el banco a pedido de las espartanas del equipo hoy visitante. Así que mientras van pasando los bancos, los bolsos y demás, vamos a ir comentándoles algunos datos que hemos recolectado para el encuentro del día de hoy. Ya vemos igualmente a Camioneros que ya está parado en cancha. Vemos a Zagardoy que le da unas indicaciones a sus jugadoras. Vamos a ir nombrándoles quiénes son las jugadoras en cancha. La capuchosa en sus pies con la número 10. Tenemos a Sandoval, a Zagardoy con la número 8, como ya les había comentado anteriormente. Con la número 14 tenemos a Pérez. Con la número 11 tenemos a mirando TikToks. Y en el arco ahora cuando le podamos ver el número en la espalda le vamos a decir quién es esta jugadora. Por parte de Alegrías por Felicito, en el arco con la número 1 tenemos a Jessica de Liga, con la número 9 y la cinta capitana Daniela Geller, cierre con la 8 la Peti, con la 7 a la por izquierda, a Nati Negro de pivot, a Vicky, cuando ya vuelve a rodar la caprichosa. Hay una posición de pelota para Fernando Hernández de Jessica de Liga, también con el Melo, el paso para que corra Nati a las espaldas, se quedaba así. Gudas, arquera de Camioneros que levanta la mano. Asturiano que va a proponer. Para los nuevos usuarios que se están viendo esta transmisión, es el partido entre Asturiano y Camioneros. Partido vital para seguir en carrera en los puestos más altos. El torneo, cuando ahora se viene con el balón, quería tirar una de lujo, quería ir un caño y estaba bien parada la jugada, tirar el clavo bloqueo y sacaba esa pelota al saque lateral. Que se acerca Barrios, la pelota para ella que le pega. Queda mal acomodada para sacar ese tiro externo. Carrera por el centro de la cancha. Acá por eso la buena, la marca de las espartanas, se la sale en el marcón. No era preciso. ¿Querés ir haciéndome el tiempo en algún momento? Pero cuando pueda hacer también. Lo que juega ya picada para. Que se la pasa a la Peti. Si no le mando un mensaje a Paz. Conecta ya con Sandoval. Sandoval marcaba bien. Minutos, 30 segundos quedan en esta primera etapa, es el partido entre Asturiano y Camioneros. Antes que me olvide, quería comentarles dos noticias para comenzar. Estamos acá con nuestra comentarista el día de hoy, estamos con Pachi, jugadora de la sexta división, por si querés saludar. Hola, buenas tardes.
Muy buen tiro de Petia largo. Me gusta cómo va el partido, me gusta. Y la otra noticia que les quería comentar antes que me olvide es que, como muchos sabrán, se jugó ahora la tercera división, el partido que va a jugarse después de primera. Así que vamos a estar relatando el primer tiempo nomás. El segundo probablemente se quede Pachi o venga alguna jugada de primera. Si les da un poco capaz de vergüenza relatar, vamos a dejar igualmente el audio para que puedan estar en contexto y en ambiente con todos los condimentos que se van a ir viviendo a medida que pasen los minutos. La conexión con Pivot quería probar al arco, Vicky. Iba bien. Bien, Vicky. Se llevaba por delante el balón y ahora un saque y córner. ¿Qué no? Es que está muy... se cae, boludo. Tenés que correr un poco allá. Bien. La jugada preparada que marca Latinegro, vemos cómo se acerca a Peti. Estaba en la mano. ¡Mano! El cuerpo técnico no se llegó a entender qué fue lo que cobró la jueza, pero va a haber un saque lateral. Un saque de arco, perdón, cualquiera. Barrios con el balón, juega para favor, ¡bien, Betty! Bien, Nati. Casi tanto como un desahogo de gol. Cuando va a haber un saque de córner para Camioneros. Se prepara ya Pérez. Cuando la juega preparada, se anula el tiro de la defensa. Regresa al centro. Se anula el que quería recibir. Bien. Bueno, Camioneros, vamos a ver cómo se juega. Bien, Nati, bien. Bien, chicas. Bueno, buen intento de jugada. Asturiano que está jugando a los toques con tranquilidad. Como sabe, esperando el fiscal. Y vamos a ver, vamos a ir viendo a medida que pasen los minutos cómo se va a ir desempeñando el equipo. Paso para la película corriendo. Se queda bien con ese balón, juega mano a mano con Gran. ¡Claro, Peti! ¡Sí, Peti! Iba a barrer Zagardoy y va a haber un nuevo saque lateral para las dirigidas por Policillo. Para los nuevos usuarios, este es el partido. Bien, Betty. Y Camioneros por la fecha número 25 del torneo AFA de primera división. Parcialmente va 0-0. A medida que el equipo de prensa esté. Ok, nos van a ir pasando por cucaracha. ¿Cuántos son los minutos que restan? ¿Para qué? Tiene posición de pelota, juega con profundidad, no la pudo llevar a frenar y a controlar, orientando el cuerpo. Y ahora las espartanas van a tener una nueva posición de pelota. Vamos a ir con Córdoba, tira baja. Parecida con el saque de arco. Después hay otro que es el tiro de esquina. 15 minutos 20 quedan de esta primera etapa. ¡Bien, China! Decime cuánto tiempo queda. ¿Quién entró? Perdón. Se prepara. 15:37. ¿Podés quedarte más horas atrás del celu y si te mando un mensaje me hacen el tiempo? Porque no lo vemos desde acá. Se cae, roba la pelota, Tapete, le queda a Vicky, se la corta y cobra. Gracias. Chau. Me parecía una falta. Ingresan 15:20. Fernández y Campos cuando quedan 15 minutos 20 segundos de este primer tiempo. Un partido cerrado para mí por ahora. Creo que ambos equipos están estudiando todavía, están algo tímidos quizá. Con una marca intensa de
gusta, Pachi? No, me gusta. Está muy bien, tranquilo. Vamos a ver cómo trabaja esta pelota. ¿Qué pasa, Milo? También le va a apostar una potencia, una presión ahora. Recibía con una abrazo de la China, apareció e interpretó la jueza también que había ido el balón de la 40-20. Fuera de casa Siriá con Sara Gol que camina con Barrios. Bien, Melito, bien. Una vez más con el pase desviado para Sarro. Sarro y la pelota, la conexión que tenía con Sandoval. Sí, Jessy. Claro, Melito. Cuando Milo, perdón, arranca por el centro de la 40-20, le quiere pegar. Bien, Melito. Para Sandoval parece que se va a hacer el juego de las Espartanas, el equipo que viene de Sarandí a conectar con pivot. E ir a Sala volando para buscar esa jugada. Bien, Flor. La terminaba sacando cuando se le escapa la pelota. Ella juega para. La pelota, la conexión que quería con la China. No pudo hacer un gol de Zuela. Y ahora, Daniela que quería seguir jugando, no pudo orientar bien el cuerpo. Pérez. Y va a haber un saque lateral para las energías por policía. Pero que le pega. Bien, Melo. Para el equipo de Sarandí que se viene asturiano cuando se agarró y quería jugar de primera para Sandoval, recupera una vez más las Espartanas, pero se viene la China que pone bien el cuerpo, juega para atrás para Milo que quería jugar el segundo palo, se la deja a Fernández. Bien, Melito, bien, Vicky. Le queda a Fernández, marcada por dos. La recupera bien Sandoval, que ya juega para abajo. Se pierde el pase para Sandoval. Sandoval en el campo. En esta transición, para oportunidad para Fernández. Bien, Flor. Ahora cambia el va a recupera además. Feliz Campos, plata, pincha, saque, gane. Bien, Flor. Se termina. El tobillo más fuerte de todo el país. Esa pelota de la cancha. Y ahora Camioneros que quiere volver a salir para conectar con pivot. Salió Pérez, ingresó Jiménez. Vemos cómo pasa Campos, China, y el balón, el pase va para Milo. Bueno, Campos juega el pase profundidad para la China. La Roja con la Lidia, el Lanchi. La China
11 minutos 45 segundos quedan de esta primera etapa. Cuando se viene acá el punterazo. ¡Claro, Melito! Terrible era ese patadón que sacaba para poner el 1-0 entre Asturiano y Camioneros. Gran puntazo de la número 9, la capitana. Y ahora mismo que tiene el balón, una vez más el pase filtrado para que corra Belu. Se lleva el balón, le queda finalmente. Y con certeza. Y con suerte abajo que se juega para la número 9 que gran cambio que estaba. No, pero que ¡Sí, Melito! juega, el pase para Flor. Flor que reinicia. El que toca para Fernández Cachete que arranca por el centro de la 40 por 20, le pegan. Bien, Vicky. El cuerpo técnico y el banco. Fíjate. 15 minutos, 23 segundos quedan esta primera etapa. Me parece que teniendo 32 espectadores es un buen momento para hablarles de quiénes son nuestros patrocinadores, aquellos sponsors que hacen el crecimiento de nuestra disciplina y nuestra camiseta sea cada vez Bien, Flor. nos pueden ver también reflejados en los banners que tenemos acá en nuestro Bien probado. Para comenzar con los sponsors tenemos a Salud Global, @saludglobal.ar en redes sociales. Son una cadena de farmacias, ¡Claro! 6 sucursales. Cuando ahora se viene Lola Poblet con la pared, el segundo palo para Bien, Melito, bien, Lola, bien, Flor. con Flor se nota la sinergia que hay en este equipo. Y ahora, una vez más quiere salir Camioneros para conectar contigo. ¡No! Que le había rebotado a la número 9 de Camioneros. Esa intentando ahí una la pelota, el control de la cosa, salida para que cabecee. Costas no prospera esa jugada. Estamos comenzando esas 6 sucursales. Bien, Lola. En Palermo, el tiene el cero tanto. Sí, Flor. En esta farmacia vas a poder encontrar desde maquillaje, medicamentos deportivos, vendas. Bien, vamos, Lola, vamos. Hay pedido de minuto por Camioneros, así que vamos a aprovechar y vamos a ir contándoles los demás patrocinadores. Por otro lado tenemos a Vivar, un estudio de arquitectura y construcción que tiene como visión trascender a través del diseño. El diseño sustentable de la naturaleza, su sucursal. La vas a poder encontrar también en sus redes sociales, @Vivar, su sucursal. En su sitio web en www.vivar.net, ahí va a estar detallado todo lo que puedes encontrar, dónde están las diferentes sucursales, todo lo que quieres visualizar. Por otro lado tenemos a Tromen, @Tromen Argentina, calefacción, parrillas, hornos, gourmet. Como solemos decir, Tromen no solo es sinónimo de calefacción, sino de fuegos. Su sitio web es www.tromen.com. Por otro lado también podrán visualizar que este año estamos implementando una nueva indumentaria en nuestro club y en nuestras camisetas. Antes utilizábamos la pincha azul, la que ahora sería la de arquero jugador. Hoy en día tenemos esta celeste. Esta
Lola, bien. www.wmsport.com, indumentaria deportiva, anotado, y también en la fiel representación de Asturiano porque eligen pasiones. Otro sponsor que tenemos en nuestra camiseta es aún marketing digital y web hosting, es lo que hace. Bien, bien, Flor. En 3 pasos crean tu sitio web profesional y personalizado. Sí, Melo. Esto es estratégico, así que si lo querés contactar, lo puedes hacer en la www.unitienda.com. Y para finalizar con todo este tema de los patrocinadores, los cuales estamos sumamente agradecidos, venimos a las máquinas de última generación y tecnología. Bien, bien, igual, Asturiano. Che, qué vergüenza los Para cosas. venir a este gimnasio está en Libertador 81, en nuestra casa de Centro Asturiano en Buenos Aires. Así que los invitamos a todos a que vengan y puedan presenciar pesar de los entrenamientos que se vienen. Se viene ahora Melo Díaz con el balón y pase para Lola, le pega. ¡No! Bien, Lola. Bien, Melo. Bien, Lola, bien, Melo. Pase va para Juli. La primera 11 con el balón, juega allá para Rodríguez. Quería jugar la paralela. Sale. Con gran eficacia también ella, Sara. Con el balón, marcada por la Venga, que llamo Castro, pobre. Ah, bueno, dale. No, yo, ¿segura? Para Vila, para que corra Velo, le quiere pegar. ¡Bien, Melo! Juega Juli, que queda como recupera Vicky Rodríguez, que juega para Pelo Bianchi, 7 minutos, 15 segundos quedan en esta primera etapa cuando ahora se viene Sandoval con el balón y tiene la contra para Caminero, juega el pase serial. Sandoval, la paralela, que despliega magia con esa zurda. Buen pie a pie para tocar con Mérula. El pase para la capital. Mira, juega una vez más. Con la caprichosa vemos que tiene la visión admirable, se divierte con la pelota, despliega una magia que es para sacarse el sombrero. Qué locura, boluda. No sé, la olió. Es una demente. ¿Cómo se dio cuenta que estaba ahí? Es una demente. Recupera ahora Caminero, que prueba el la número 1 ahora que va a jugar para Vicky. Gran tercer carril quería para la Peti, se queda con el balón Pérez, que juega allá para Sandoval, que tiene el arco. El equipo juega por arriba, lo gran. El periodo de distancia, los 5 metros reglamentarios. Cuando Sarroy hace señas a Sandoval. El pase va para Pérez cuando le cobran el mal sacado. El balón, el acercamiento, el pase para Miguel, le pasaba por atrás a Costa. Ingresó la Peti. ¿Quién se hará cargo de este saque lateral? Vemos que pasa Juli.
el conteo de la jueza, el pase que va a la Peti que le pega cerca, pasa. El arco, defendido por Machado. Ahora que no prosiguió la cortería de Calderos para el arco de Asturiano y ahora el balón la pivot que juega para Melo que sale, que gran eficacia en el más de la marca de Sandoval. Le queda ahora Vicky que defiende. Machado querido salir costas. Por policía. Bueno, que pasa Juli. El conteo de la jueza, la colección con Rodríguez. Bien, igual, Vicky. Cabezazo Juli, le voy a tomar para Asturiano, Sagarbol. La número 3 para el equipo. Muy bien, Peti. Que salva a Asturiano una vez más. Danilo, Iglesia Fernández. Se prepara con pichera en mano. Lorenzo Campos, Juan, ahora se viene a barrir con el puntinazo. Y va a abrir el minuto de policía. Un minuto pedido por policía. Antonio. 4 minutos 40 quedan de esta primera etapa en la que Asturiano va ganando parcialmente 1-0 ante Camioneros. Habrá un saque de arco donde la caprichosa vuelve a rodar con Florencia Campos. Pasión para Rodríguez que se la vuelve. Bueno, cambio de dirección. Rodrigo Fernández. Y ahora Pérez una vez más con el balón y pasa de seguridad para Sagarroy. Sagarroy se la puntea. No la podía frenar Pérez. Y va a haber un nuevo saque lateral para Asturiano. Fernández fue una hermosa pared para que define cerca, pasa. Buena asociación entre la Peti y Cachete. Por poquito, 9-6 segundos de Asturiano. Otra advertencia que está desplegándose a las espartanas cuando ahora se viene Sandoval. Un intento de paralela. El pedido ahora de la jueza que es más atrás. O sea que para la Peti vamos a ver ahora cómo este cuarteto va a trabajar esta pelota, la ilusión que quería Sandoval que recupera el balón, va a trabajar a Peti, gana. Ahora visitante en segundo palo, ahora se la tira la fuerte punta, lo hizo Sandoval. Ninguna de las dos asumió la responsabilidad de puntear esa pelota. Y va a haber un saque lateral para el equipo local. Barrios ahora con este saque de lateral y el conteo de la jueza. Recordemos que tiene 4 segundos para jugar cuando le cuentan que se mal sacado. Gana un saque importante a dirigidas por Polisiquio. Y parece ser que va a haber una jugada preparada. Se prepara Asturiano.
Asturiano, pasa Flor, pasa Rodríguez, el pase finalmente quería ir para la Pivot, le queda ahora la Peti, sale. La jugada se ensucia, va a reiniciar Rodríguez con Fernández. Fernández, el intento, Larco, juega el remate, la número 12, que tiene que seguir intentando. La Peti que recupera el balón, la baja bien de muslo, y queda bien, arriba al piso, la número 13. Se prepara con pechero en mano, Nati Negro y Melo. Pivotea bien Fernández, que sale con gran eficacia. El número 12, el segundo palo para Vicky, que le quiere pegar el palo, le niega el segundo tanto. Le queda ahora. El número 8 que recién ingresó. Avisar fue quien remató hacia el arco defendido. Oye, se cae y ahora se viene. Se viene a sacar, sale, ahora lo vuelta. Iba Fernández por el balón, el pase va para Rodríguez, que se le quería dejar a la Peti, ahora sale. Machado, pero la recupera Fernández, se le queda de vuelta el partido con Ana Mario, la número 12. Y ahora la cubre y la protege. Le queda a la Peti que traba. Sube la línea de presión asturiana, ahora queda mal parado, pero era buena la rotación del cuerpo de Campos. Va a trabar entre dos, se le queda ahora a la Peti la pelota dividida. Cuando pitan, porque le tiró a Fernández la elonga, la pulsa. Y habrá cambios en asturiano, ingresó Miller, ingresó Nati, como recién lo mencionamos. Pasó la doctora. ¿Cómo que vamos? La tienen que pedir. Te rías, boluda. Ay, qué random, por favor. Ya ha ingresado la médica que está aflojando a Fernández los músculos. Dialogan. Se recalentaba. Policiclo. Va a tener que salir Fernández. Va a ingresar Pauli. Muy bien, Pachi. Recibe ahora. La tira buena para Lila, para Nati. La quería frenar por poquito, no pudo. Un minuto, 30 segundos. Cuando se sube rápido para el final sacando, que tiene que salir de contra gran. Amague para dejar arriba el segundo palo, el pega por poco. ¡Bien, Lola! ¡Bien, Lola! Ya se le va a dar. ¿Puedo decir algo? Y sigue intentándolo. A mí me está gustando mucho las situaciones que estamos teniendo, cómo nos estamos animando y cómo está atajando Jess. Me encanta. Esa categoría es una genia. Me estoy ensayando estos 15 minutos, me estoy ensayando eso. Me encantó como le dijiste, me encantó. Va a haber ahora un tiro de esquina a cargo de Nati Negro. Vemos cómo se acerca Flor. Lola también va a ir a la espalda, el pase va para el número 14. Que sube la línea de presión ahora a Sandoval, que pasa largo para más de Melo y Elar. Melo, y el pase filtrado. ¡Bien, Nati! Asturiano está llegando. Está dominando a entender el partido. No estamos teniendo la sutileza para terminar de definir. Pero hay que seguir intentando
dar si Dios quiere. Vamos a llorar el balón. El pase de seguridad para Barrios. Barrios y la pelota. Ahora Saga Godoy que tiene la capichilla entre sus pies. Juega un más. Con Barrios que quería jugar la paralela. ¿Qué cosa? Sí, agarrar el bolso. El bolsillo. De los costados. Muy bien el balón, sale con gran eficacia, le pega, le queda Machado. Con un poquito de arrogante, cuando finaliza el primer. ¡Bien, Asturiano, bien! Va a dejar a alguien a cargo de esta transición. Les pido que si están atentos ahí, que se suscriban, que activen la campanita. Nos vemos la próxima. Es para mí siempre un placer relatarles estos partidos. Espero que lo hayan disfrutado. Vamos a dejar a alguien a cargo, como recién he mencionado. A cambiarnos. Denle like y activen la campanita por sobre todas las cosas. Vamos a cambiarnos. Pues ponele la batería. Así no hay problema. No le pagamos. No le pagamos.
¿Puedo relatar? A full. Arrancamos el segundo tiempo, 1-0, gana Asturiano. Arrancamos el segundo tiempo. ¡Gol de Astur! ¡Vamos, chicas! ¡Vamos, Vicky, genial! ¡Vamos, esa pibot! ¡Dale, Melo! Siempre hay una ahí atrás. Tenés, Seba, si no pido. Te hizo frenar el coso. No, con la gasa. Con la gasa. ¿Qué gasa? No, no tengo. ¿Una pinchera? Se mojó la cancha. Che, ¿no hay una pechera ahí, André? Yo la lavo después. Cerrale pierna ahí. ¡Equilibrio! ¡Equilibrio! ¡El Navi! ¡El Navi!
¡Equilibrio, Peti, equilibrio! ¡Vamos a la goleada! ¡Dale! Ahora sí, acá, dale. ¡Eso, Peti! ¡Más cerrado! ¡Más! ¡Gol! ¡Más cerrado, Ricky! ¡Equilibrio! ¡Equilibrio! ¡Equilibrio defensivo, chicas! ¡Van de 5! ¡Dale! Bien, más minutos. ¡Bien, Melo!
Equilibrio defensivo, Vicky. Estamos haciendo muy forzado, dale, vamos a tener la pelota. Cerrar la derecha, Vicky. Cerrar la derecha. Dale. Dale. Tírala. Eso. Cierra en el medio, no. Paciencia. Y el ahora. No se olviden de cerrar el medio, chicas. Dale, Flor, volvemos. Empezá. Bien, paciencia. Derecho, seguro. Bien. Recordalo, el 2-0. 2-0 a favor del Asturiano con un gol de y otro de Benavente Victoriano. ¡De espalda, Mel!
viaje. ¿Estás silenciado? Perdón. ¿Por qué? ¿Qué pasa? No se escucha. Está diciendo que no se escucha. Bueno, sácalo. Ahí. ¿Se escucha? ¿Se escucha? Hola. ¿Se escucha? Por favor, ¿se escucha? Asturiano gana 2-0. Habilitado. Hola, ¿se escucha por ahí? ¿Nos pueden decir en el chat? Estamos teniendo fallo técnico con el audio. Ahora se va. Hola. Probando el audio. ¿Se escucha? ¿Nos pueden decir? Ahí está. Vamos, me parece que no. Ahora sí se escucha. ¿Se escucha? Sí, se escucha. Buenísimo, gracias. Esto está 2-0. Gana Asturiano, segundo tiempo. Todo tuyo. Con goles de Con un gol de la número 9, Melody Geller, y uno de la número 20, Victoria Rodríguez. Ejecuta Florencio Campos y necesita en saque de arco. Se le pasa a la número 8 y sale a marcar Florencio Campos. La tiene Melody Geller, la domina y vomita para... Va Victoria Rodríguez ahí. ¡Al arco, La roba la número 7. ¡Dale, Vicky! ¡Dale, Vicky! La agarró la número 5 por parte de las espartanas. Que resulta que no se debía. La jugadora de Asturiano. Por favor, a ver si... ¿Eso? Lo probemos. Vamos a pedirles probar si se escucha. Ahora vamos a de nuevo habilitar que estemos con problemas con el micrófono. Ahí vamos. Ahí. Hola, ¿se escucha? ¿Se escucha por ahí? Bueno. Esa que la número 5 a la número 13. ¿Hay alguien allá que nos pueda hacer señal? Hola, ¿se escucha? Ay, sí, se escucha, perdón. La tiene ya para hacer la pisa de arco. La número 13. Queda la 10. Le pega un brazo que se va por encima del travesaño. Ay, perdón. Hablo más fuerte. Hace saque de arco Jessica Delía, que termina en los pies de la número 5. Se le mete en la pierna
Minuto. Pidió el minuto. No sabemos quién pidió el minuto, pero pidieron minuto. Supongo que será por el tiro libre. Bueno, voy comentando que vamos al minuto. Ahí me fijo. Perdón. ¿Me podrías decir cuánto queda? Gracias. Al partido le quedan 3 minutos con 11 segundos. Y va 2-0 a favor del Asturiano. Con un gol de Melo y otro de Victoria Rodríguez. Ahora mismo está por ejecutar un tiro libre cercano al área por parte del camionero. Por lo que estoy viendo, supongo que Camilo va a preparar una jugada ya aplicada. Camilo centro con la número 13, la número 5, la número 10 y la número 14. Cuadros Asturiano con la 7, 8, 9 y 2. Y que es Calderita. Va a ejecutar la número 13, si no me equivoco, el tiro libre. Bien. Pasó por fuera del palo derecho. La número 5. El lateral, casi el de cancha para Asturiano. Ahí había pesado, para camionero, que empezará el número 11. Es una pasa al cierre y ahora continúa jugando con el arquerador, algo que también ha practicado Asturiano durante este partido. ¡Quién cobró, Franti, segundo palo. Franti, acordate. No sabemos si el número 12 o el número 12. Se viene la pintada para disparar No se apuren. las jugadoras de Asturiano. No te apuren. Victoria de su jugado a la de la número 8. Ejecutará la número 9, número 10. Luego la número 13 por parte de Camioneros del lateral para Julián. Sale jugando la Silencia. El 4, Melo. Será nuevamente corner para Asturiano. Y le quita la número 8 la pelota. Hace un
Intenta completar la número 12. Pateen al arco. Facilitado muy bien ese saque. Súper loco se va a poner. Bastante bien la tarjeta. Bastante bien lo que... ¡Bien cobrado, juez! Natalia Negro se atendió a todo el doctor Arturiano. Y están por echar frío en la pierna para que se le pase el dolor. Se le puede notar en la cara que está muy adolorida. Le duele cuando le ponen el hielo y todo lo que se queda. Está bastante grave Natalia Negro por lo que veo. Camisa o algo para... Por mientras le voy recordando que el partido va 2-0 a favor de la Me parece que no se puede parar, Parece, acá están comentando, Majo me está comentando, que parece que no se puede parar el viernes. Por mientras le voy recordando que el partido va 2-0 a favor de Asturiano, con un gol de Melody Veller y otro de Victoria Cabello. Perdón, ¿cuánto va el tiempo? Sale aplaudida. ¡Bien, Nati! ¡Todo, Nati, mucho! Con 40 segundos restantes. ¡Belu, tenencia! Algo está señalando a número 10, a número 20 de ¡Xavi! No comprendo bien qué está hablando, pero parece que está hablando una discusión con la jueza del partido. Algo están discutiendo, algo están señalando, algo quieren solucionar, pero no estaría comprendiendo el qué. Esto dejaron una discusión están discutiendo con los jueces. ¡Que la saquen! Que han dicho que la barra del centro de Buenos Aires. No comprendo bien qué está pasando. Bueno, continuando con el partido, le va a ejecutar la número 4, que solo pasa a nivel goler, pasa a la experiencia de Lanzanelo, de la provincia a Belén, ¡Bola! a Victoria, En centro. ¡Volvé, Vicky! ¡Volvé, Vicky! Resulta lateral. Para Asturiano.
Voy a ejecutar la número 9, Melody Geller, que acaba de jugar con la arquera, Jessica. Melody. Intentaba despejar la pelota. Y termina el partido 2-0 a favor del asturiano desde el Melody Geller, Victoria Rodríguez. Gracias por escuchar la transmisión y estar aguantando siempre.